Gracias, buenos días. Los minutos que me corresponden los quisiera emplear para hacer algunas reflexiones en torno al tema de la publicidad engañosa y la responsabilidad tanto de medios e inclusive de las autoridades de control. A propósito de los ya casi 7 meses de entrada en vigencia de la Ley 1480. ¿Y por qué? Porque en el escenario académico y de pronto en el ejercicio profesional me he podido percatar, y disculpen que hable en primera persona, de una sensación de preocupación tanto del sector real como del sector empresarial, en la medida en que no sabrían cuáles serían los criterios de aplicación de la norma o cómo va a ser el desarrollo de esas disposiciones normativas especiales. Lo anterior es una preocupación natural, lo anterior es una preocupación que se deriva en economías de mercado cuando existe una nueva regulación. Y si la regulación es específica en un punto concreto, como el tema de la publicidad, y la regulación es específica en el punto concreto de la protección de los derechos de los consumidores, pues es con natural que los destinatarios indirectos de esa norma, es decir, los empresarios, presenten algunas inquietudes sobre cuál va a ser el desarrollo y la aplicación de esa nueva disposición normativa o de ese contenido normativo. Pensaría entonces que, independiente de los criterios que ustedes ya conocen sobre información, publicidad, la protección de los intereses colectivos y derechos colectivos de los consumidores, el libre desarrollo de la empresa, en la actualidad tenemos dos escenarios diferentes y mi idea es que todos los involucrados estemos en un mismo escenario. Me explico. Miren, en la actualidad, con la entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011, parecería que de un lado están los consumidores apoyados por las autoridades de control y vigilancia, recibiendo de pronto los beneficios de esa nueva disposición o los beneficios de esa nueva legislación, y del otro lado estarían productores y expendedores preocupados de cuál va a ser la aplicación o los criterios de aplicación de la norma por parte de las entidades de control, en los cuales les dicen: ustedes no pueden hacer publicidad engañosa. Ese es el escenario actual que presenta el mercado. A mi juicio, debería ser así, es decir, involucrar a todos los actores, consumidores, autoridades de control, medios de comunicación, productores y expendedores, para generar unas pautas o conciliar unos puntos en común que terminen beneficiando al consumidor e indirectamente aumentando las relaciones de consumo. La idea no es mirar quién es el bueno o quién es el malo de la película. La idea no es mirar o llegar a establecer que los productores en sí mismos, por utilizar un mecanismo válido en el mercado como es la publicidad, se perciba que per se o por sí mismo es engañosa. Como tampoco la idea es mirar que los consumidores en general son temerarios. En la medida en que se establezcan criterios, reglas de juego claras y específicas, yo creo que el beneficiado es el consumidor e indirectamente el mercado. Nuestra nueva legislación sobre el punto nos menciona lo siguiente. Miren, hace una clara diferencia, que el anterior estatuto no lo traía, sobre el tema de la información y sobre el tema de la publicidad. La información, como bien lo explicó el doctor Rengifo, debe ser clara, precisa, detallada, objetiva, frente a muchos aspectos del producto, del servicio que se ponga en circulación en el mercado. Y la publicidad pues será una consecuencia también de esa información, pero es una herramienta primero válida del mercado, que no se puede desgastar y en la cual afortunadamente parece que ya se han ido decantando algunos criterios básicos para identificar cuándo esa herramienta válida de mercado es considerada engañosa y cuándo no puede ser considerada engañosa. Voy a avanzar a este punto por el factor tiempo. Quisiera mostrarles un caso publicitario francés
para que veamos cómo en la Unión Europea también se aplican esos criterios que en la actualidad se están aplicando en nuestro país. Bueno, parece que hay un problema con el sonido. Tomamos como ejemplo el Roundup. Es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato. Un herbicida no selectivo o total. Bien, el caso era el siguiente. En Francia se identificó este producto, que es un pesticida, en el cual además de utilizar elementos válidos de la publicidad de una niña, como lo traía el video, corriendo por un campo, donde se resaltaban los valores de un ambiente sano, donde se resaltaban los valores de la fertilidad de la tierra en materia de publicidad, se afirmaba objetivamente que no generaba perjuicios, permítanme la expresión, colaterales a la tierra misma, la aplicación de este glifosida, y conservaba el medio ambiente. La sanción que se encuentra, o la verificación de lo engañoso, está en que estudios arrojaron que la tierra sí se veía afectada con la aplicación de este producto, y también que sí había una contaminación directa al medio ambiente. El punto de discusión parte en ese sentido: cómo a través de este producto las agencias publicitarias o los empresarios, para su comercialización, no estamos hablando de un producto de consumo masivo, es un producto para un segmento específico de mercado, no todo el mundo compra, ¿sí?, este tipo de productos. ¿Cómo? El debate se generaría: ¿cómo hago yo como empresario o a través de agencias de publicidad para volver atractivo ese producto al mercado? Entonces, ¿cómo no resaltar que es un producto que favorece al medio ambiente? ¿Cómo no resaltar que es un producto que favorece aspectos relacionados con el mismo, como la fertilidad de la tierra, el aire puro, la felicidad de los niños en el campo, los pajaritos volando, que son aspectos claramente subjetivos que en sí mismos no pueden ser considerados engañosos? El límite sutil está en la objetividad de las afirmaciones que se hagan en el mercado. En la medida en que no lo puedo corroborar o comprobar científica o técnicamente y exista una verificación en contrario, la publicidad terminaría siendo engañosa por sí misma. Lo mismo, miren, en México la Procuraduría Federal del Consumidor sanciona a estos productos por afirmaciones que en principio son llamativas y propias para este tipo de mercado. Renueva medio milímetro de piel en tan solo 4 semanas. Un laboratorio que quiera promocionar este tipo de productos, pues tiene dos alternativas: o lo lanzo al mercado resaltando factores subjetivos de belleza, eterna juventud, longevidad, o me atrevo a decir que el producto genera unos efectos específicos. Pero si me atrevo a decir en el mercado que el producto genera un efecto específico, debería técnicamente sustentarlo. De lo contrario, bajo el criterio de la Profeco y el criterio que actualmente adopta la Superintendencia de Industria y Comercio, esa información no es cierta, ya no es cierta, es engañosa en la medida en que no se puede verificar. Vuelvo y repito, el punto sería, por parte de quienes están encargados de la promoción, mercadeo y comercialización del producto, hasta qué punto logro vender si solo resalto factores exógenos o externos del producto y no cualidades o efectos propios del mismo. Pienso yo que es el dilema del asunto.
Miren, la Superintendencia de Industria y Comercio creo que ha adoptado ese criterio, es decir, con base en la aplicación de 3466, y el doctor Jekyll lo sabe de memoria, ya se venía decantando la idea de la aplicación de que solo lo objetivo y verificable podría ser engañoso y no las afirmaciones subjetivas y no verificables podrían constituir engaño al consumidor, con base también en el criterio del consumidor racional en el mercado, es decir, un consumidor medio que tenga la capacidad intelectual o la percepción de saber distinguir en un momento determinado qué de lo que le están ofreciendo puede ser cierto, qué de lo que le están ofreciendo puede ser veraz. Pero dentro de ese escenario que yo estaba proponiendo al comienzo de mi charla, también creo que hay unos actores que generan, que hacen parte de ese juego, son los medios de comunicación y las autoridades de control. Los medios de comunicación, en punto a lo de la sentencia ya discutida y que se va a debatir en la segunda parte del panel, y también, y a mi juicio, esto es un aporte, aprovechando la presencia de Asomedios y de Diarios, en la manera como se presentan las noticias al mercado. Es decir, no porque la noticia en sí mismo sea considerada engañosa per se, sino porque una noticia no presentada objetivamente genera efectos en el mercado. Para nadie es un secreto que es solo prender por las mañanas la frecuencia modulada en nuestro sistema de radio y ver cómo de manera constante se está hablando, dado que este tema está en boga, de las investigaciones o de las sanciones que hay frente a una determinada empresa, frente a un determinado producto. Vamos a ver si este video me corre, que es solo un ejemplo en otro país de cómo un medio de comunicación presenta una noticia. Bienvenidos de vuelta a esta edición en vivo del Panorama. Estas últimas Bueno, lamentablemente no, les cuento el caso. Un programa peruano, un programa periodístico peruano, domingo por la noche, lanza como gran especial una investigación acerca de la publicidad engañosa en el mercado peruano a raíz de las compras de diciembre. Y da por cierto los hechos que los consumidores afirman sobre los supuestos engaños que recibieron en las grandes superficies de mercado. La manera como se presenta la noticia es enfocando las marcas y los productos de las grandes superficies de mercado, tomando los testimonios de los consumidores, dando por cierto las afirmaciones que ellos se hacen sin haber verificado ni la fuente, ni haber verificado, en ese caso con el Indecopi en el Perú, si existían investigaciones abiertas o no en sede de publicidad engañosa. La presentación de esa noticia en esa forma claramente puede generar un efecto dominó en el consumidor y una afectación empresarial en la medida en que no se generó una verificación de fuentes en la manera como se presenta la noticia. No hay un ejercicio serio de confirmar con las autoridades si ya existe una investigación en curso en el caso concreto, y esto nosotros lo podemos ver a diario. El tema para el empresario después es el siguiente: estamos frente a la libertad de prensa, pero también frente a la dificultad de lograr un derecho de rectificación. La dificultad de lograr el derecho de rectificación surge en la medida en que primero tiene uno que hacer la petición al medio y luego, si el medio la acepta, efectúa la rectificación. Puede que la rectificación las rectificaciones se han dado en varias ocasiones, pero la noticia ya se generó, el impacto en el mercado ya se generó y en la cabeza del consumidor puede que ya haya quedado la idea de que ese producto es dañino o es engañoso, o que la cadena en general o la empresa realiza ese tipo de prácticas comerciales en el mercado.
Bien, el tema de la sentencia será analizado más adelante. Repito, no quiero decir que las informaciones que den los medios se constituyen en publicidad, pero bajo mi argumento de que los medios también deberían verificar qué tipo de información dan al mercado en sede de la constatación de fuentes, pues me pareció oportuno mencionar. Y por último, autoridades de control. Miren, les decía, la sensación en el mercado es cómo ahora con la nueva legislación en materia publicitaria o el nuevo estatuto va a actuar la autoridad de control en Colombia. Y encontré algunos casos de derecho comparado. Miren, la Profeco en México, dentro de sus facultades legales, tiene la de informarle a los consumidores en caso de que exista algún riesgo sobre un producto o que un agente en el mercado haya puesto en circulación un producto o engañoso o defectuoso. Pues bien, condenan a Profeco por dañar gasolinera. ¿A qué voy con esto? La autoridad de control, en ese caso, en México, emitía comunicados hacia los consumidores diciendo que una marca X o una productora X de gasolina o vendedor de gasolina no vendía la cantidad que anunciaba, o sea, decía que daba litros y no daba la cantidad que correspondía al litro. ¿Qué pasa? Una investigación lleva a corroborar que hubo una falta de diligencia por parte de la autoridad de control al hacer esas afirmaciones de recomendación hacia los consumidores, que llevó a recibir vía judicial una condena por el daño que se le genera a la empresa cuando la autoridad no realiza una verificación en este tipo de afirmaciones hacia el mercado. ¿Cuál es mi reflexión? Mi reflexión es, estamos todos en un mismo escenario, productores, agencias, consumidores, pero también las autoridades de control. No generemos un ambiente de peligrosismo, no como dicen los penalistas, o sea, no toda información que está en el mercado no la podemos considerar por sí mismo engañosa. Y no pensemos que toda queja de consumidor o toda investigación que se abra por parte o como consecuencia de alertas o informaciones que den los consumidores en el mercado tengan como objetivo encontrar dónde está el truco de la publicidad. En muchas ocasiones los consumidores pueden moverse equivocados o hacer denuncias temerarias o denuncias que no corresponden con la realidad y que conllevan a que el Estado genere el movimiento de su aparato administrativo para iniciar este tipo de investigaciones. Eso lo único que hace es que el sector real de la economía, los empresarios, terminen de pronto generando una preocupación, en ocasiones válida, porque no están cumpliendo con la ley, pero en otras ocasiones es un desgaste empresarial que conlleva, pues, de pronto a desatender otros asuntos más importantes. Miren, por último, la ley 1480 en materia de publicidad no abarca o no extiende su capacidad normativa para contemplar cuál sería la responsabilidad de las figuras públicas en torno a la publicidad. Nosotros ya tenemos antecedentes en pronunciamientos recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio en los cuales el consumidor o el nivel de ventas de un producto se ha aumentado como consecuencia de que ven una figura pública relevante anunciando el producto. No vamos a citar casos, pero ustedes los conocen. O sea, hasta dónde el empleo de una figura pública con notada reputación, con cierto poder de imagen en el mercado, puede generar en sí mismo engaño al consumidor. Miren, la ley no lo contempla, la ley 1480, o sea, extender el artículo 29 o el artículo 30 pues no sería legal, pero la reflexión sí debería ser la siguiente: ¿por qué en ocasiones las figuras públicas, cuando su imagen no ha sido utilizada sin su autorización,
solicitan que se les proteja. Cuando la imagen no ha sido usada sin su autorización, solicita que se les protejan. ¿No creen, o pienso yo, que debería existir una carga de diligencia a la hora de que la publicidad involucre como medio de promoción de un producto en el mercado a una figura que tuviera una connotada representación? Por lo menos averiguar si lo que voy a decir es cierto, ya que por sí mismo yo soy un agente de mercado en la medida en que tengo capacidad de venta. Este caso, para quienes no la conocíamos y no está esta semana, es una figura representativa dentro del mercado norteamericano por sus apariciones en canales de farándula, por sus romances, y en sí misma ella es una empresaria. Era la imagen de los Skechers, unos zapatos que anunciaban o prometían que con su uso se tonificaban glúteos, piernas, y se formaba cintura. La Federal Trade Commission hace una investigación y corrobora que el zapato deportivo o la zapatilla para hacer deporte o el tenis, como decimos nosotros, no genera por en sí mismo esos efectos que se trataban de anunciar con el uso o mediante el empleo publicitario como herramienta válida, repito, de una figura de naturaleza pública. La sanción va para la empresa, ¿sí? Y entre la empresa y el anunciante y la figura pública solo hay un contrato. De pronto soy muy exagerado al pensar ¿y qué pasa con esa persona que, sabiendo que ese producto que está anunciando no cumple ni con sus propias expectativas, lo hace de manera abierta frente a los consumidores, sabiendo además que el consumidor en nuestras economías de mercado, dado los niveles que manejamos, le cree a las figuras públicas y hace referencia al momento de la elección de un producto o de un servicio como ese es el que usa tal persona, ese es el que anuncia tal persona. No sé hasta qué punto pudiéramos contemplar la posibilidad de, como un actor dentro del mercado, exigirle un poco de diligencia. Pues bien, esas eran unas pequeñas reflexiones en torno al punto. Les ruego me disculpen porque los videos, como dicen los publicistas, una imagen dice más que 1000 palabras, no funcionaron en esta ocasión. Muchas gracias.